reunidos alrededor de la palabra. Empezamos con Jesús. Algunos grupos comienzan con la ley en el Antiguo Testamento. Otros empiezan con el apóstol Pablo. Otros aún empiezan con las enseñanzas acumuladas de la Iglesia. Otros empiezan con un grupo de leyes espirituales sobre el plan de salvación que Dios ha provisto, o con un grupo de ideas fundamentales. Nosotros empezamos con Jesús. Jesús es el centro de nuestra fe. El principio y el fin. Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Cuando Jesús toca la vida de las personas, ellas se transforman en nuevas criaturas. Personas cargadas de pecado encuentran vida nueva por medio de Él. Jesús es el Señor y también es Salvador. Nuestro Señor. En una noche clara podemos mirar al cielo y ver las estrellas, conociendo la posición de ellas en el firmamento. Uno puede ubicarse, saber dónde está y para dónde ir porque ellas nos dan las direcciones de los puntos cardinales. En una noche oscura y nublada no podemos ver las estrellas. Si en una noche como esta se necesita orientación, uno tendrá que recurrir a una brújula para poder orientarse. Jesús es como una brújula. En nuestras vidas a veces nos encontramos sobrecargados por pasiones, odio, miedo y lujuria. No podemos ver claramente el camino a seguir. Jesús nos enseña el camino. El primer pastor de la Iglesia, Alejandro Mack, dijo, es muy bueno mirar exclusivamente las palabras expresadas por el Señor Jesús, seguir su ejemplo y nada más. Nuestro Salvador. La Biblia habla de que su sangre nos limpia de nuestros pecados. Muchos himnos hablan sobre el ser lavado por su sangre. El libro de Apocalipsis 7:14 nos dice, estos son los que han pasado por la gran aflicción, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Cuando pensamos en sangre, pensamos en algo que mancha, pero la ciencia médica sabe que la sangre es un agente purificador en el cuerpo. La sangre produce oxígeno fresco y absorbe las impurezas. La sangre de Cristo, su vida despojada, su amor hasta la cruz, son agentes purificadores para nuestro mundo y para nosotros personalmente. En la cruz podemos ver la extensión del amor de Dios para nosotros. A los pies de la cruz encontramos perdón, somos limpiados y recibimos nueva vida. Señor y Salvador. Los miembros de la Iglesia de los Hermanos creen que Jesús es el Señor y Salvador. Ellos tienen una fe evangélica y también una preocupación muy fuerte por el bienestar de la comunidad a quien ellos desean servir. En Efesios 2, 8 y 9 se nos recuerda que por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que ha sido dado por Dios. Pero ellos siguen leyendo el pasaje bíblico que el versículo 10 nos recuerda que es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Estas dos convicciones son muy importantes para los miembros de la Iglesia. Ellos no entienden cuando los cristianos enfocan una u otra. Precursores de la fe. Antecedentes de los primeros miembros de la Iglesia. El hermano Floyd Mallard, historiador, dijo hace una generación que las palabras más importantes que él escribió en su vida fueron algunas páginas en su libro Estudios de la Historia de la Iglesia de los Hermanos. Él dijo que la idea de la imitación de Cristo era la base de las creencias de la Iglesia. Maillot nombró a 3 antecesores de la Iglesia. Bernardo de Clairvaux fue un gran pensador. Por 1000 años Jesús había sido adorado como la segunda persona de la Trinidad, el Cristo Eucarístico del altar. Pero Bernardo descubrió a Jesús, el hombre de Nazaret, nuestro compañero, hermano, maestro y ejemplo. Francisco de Asís no fue ni un gran erudito ni un organizador, pero él dio toda su energía para vivir como Jesús. Él se deshizo de todas sus riquezas y se casó con la dama pobreza y aprendió a amar a todos. Pedro Baldo, el antepasado más cercano de la Iglesia, trajo una actitud práctica y devota no determinada por la teoría escolástica o la doctrina de la inspiración. Estos 3 hombres no fueron motivados por ninguna teoría del Nuevo Testamento, pero la aceptaron como el libro que presentaba la imagen de Jesús y del cristianismo primitivo. Cada vez que la fe cristiana es practicada como Bernardo, Francisco y Baldo, surge algo diferente. Hay una preocupación de cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los demás. Ha sido democrático envolver a los laicos en las decisiones. Ha estado dispuesta a ir contra la cultura y la nación donde se encuentra la oposición por su determinación a ser fieles a Jesús.
El aceptar a Jesús como Señor de nuestras vidas y como nuestro Salvador son convicciones gemelas en las cuales la Iglesia basa su fe.